Hola, bienvenido a tu clase de biología. En esta ocasión vamos a ver la lección sobre las biomoléculas. Como habíamos visto anteriormente, hay cuatro tipos fundamentales de biomoléculas, que son los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos y las proteínas. En este caso, las vitaminas es un tipo de proteína, así que es considerado dentro de este grupo. El objetivo de esta lección es identificar las características estructurales de cada una de ellas, así como diferenciarlas, aprender a reconocerlas y buscar patrones similares, o sea, patrones en común, similitudes y obviamente características peculiares. Todo esto con el objetivo de poder identificarlas desde un punto de vista estructural. Como primer punto tenemos a los ácidos nucleicos. En este caso te presento al ADN, es este de aquí, una molécula formada por dos cadenas denominada doble hélice. Piensa tú en una escalera enrollada en forma de espiral. O en este caso una cadena de ARN. El ARN es solo de una hebra, una cadena, es decir, la mitad del ADN. Estructuralmente, el ADN es una de las biomoléculas más grandes que hay y está compuesta por subunidades, por piecitas más chicas llamadas nucleótidos. En este caso existen cuatro tipos de nucleótidos en el ADN, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Por el lado del ARN hay una pequeña diferencia, ya que el ARN no posee timina, sino en su lugar tiene uracilo. Cada nucleótido del ADN está formado por tres moléculas más chicas. En primer lugar tenemos las bases nitrogenadas, que hay de dos tipos, las bases púricas y las bases pirimidínicas. En este caso, las bases púricas son aquellas que están conformadas por dos anillos, uno en forma de hexágono y otro en forma de pentágono, y son la adenina y la guanina, mientras que las bases pirimídicas son conformadas por un solo anillo en forma de hexágono. En este caso tenemos a la citosina y a la timina con el uracilo. A estas bases nitrogenadas le sigue una azúcar pentosa, es decir, conformada por 5 carbonos. Más adelante te explicaré más al respecto. De las azúcares pentosas tenemos a la ribosa para el ARN y a la desoxirribosa, comienza con la letra D, es por ello el ADN. Finalmente, uniendo estas para formar la cadena independiente, tenemos al ácido fosfórico en forma de fosfato. El conjunto base nitrogenada más azúcar más fosfato me da un nucleótido. En esta imagen podemos apreciar la estructura de un nucleótido. Es un esquema utilizando figuras geométricas representativas. En este caso tenemos la base nitrogenada, tenemos el azúcar de pentosa de 5 carbonos y el grupo fosfato. Cada azúcar se junta a dos fosfatos y este enlace genera la hebra hacia abajo, la hebra o cadena simple. Este enlace se llama enlace fosfodiéster. Cuando tú formas o cuando tú tienes dos hebras, dos cadenas, y estas se juntan para formar la doble hélice, lo hacen mediante enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Para abajo se va elongando, se va creando una cadena y para arriba la otra. Esto en sentido antiparalelo. A cada adenina le corresponde una timina para unirse mediante dos puentes de hidrógeno.
mientras que a cada guanina le corresponde una citosina, unida con 3 puentes de hidrógeno. De esta manera, podemos observar aquí un esquema del nucleótido, base nitrogenada, azúcar pentosa, en este caso la desoxirribosa, y el grupo fosfato. Quiero que observes con detenimiento el esquema general. Primero, el ADN o el ARN, cualquiera de los ácidos nucleicos, está formado por un nucleótido. Un nucleótido es la estructura compuesta por base nitrogenada, azúcar de 5 carbonos, pentosa se llama en general. Hay 2 tipos de pentosas, la ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN, y un grupo fosfato. Los grupos fosfatos se juntan con las azúcares formando una cadena o hebra mediante el enlace fosfodiéster. Una vez que tenemos una cadena, tenemos su complemento del otro lado, se van a juntar formando una doble hélice mediante puentes de hidrógeno. Recuerda, las bases nitrogenadas tenemos de 2 tipos, las púricas y las pirimídicas. Las púricas de doble anillo y las pirimídicas de anillo simple. Finalmente, los ácidos nucleicos tenemos de 2 hebras, ¿sí? Ya cuando está conformada la biomolécula, en el caso del ADN, 2 hebras, o el ARN, que sería una cadena simple, es decir, no posee puentes de hidrógeno. Respecto de los azúcares o glúcidos, tenemos una estructura formada a partir de carbono, hidrógeno y oxígeno. Inicialmente, las azúcares están formadas en línea recta, ¿sí? Una cadena lineal, con un extremo aldehído. ¿Qué es un extremo aldehído? Pues no es más que un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace. O, en el caso de algunos azúcares especiales, con grupos cetona. Es lo mismo, pero más barato. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono no está unido al oxígeno, no está en el extremo, sino en algún carbono en el medio, como es este ejemplo. Las azúcares más famosas en realidad, y como les mencionaba en el tema anterior, son las de 5 carbonos, ¿sí? De la ribosa. Otro tipo de azúcar muy común para el cuerpo humano es la glucosa. Esta en cambio tiene 6 carbonos. Cuando las azúcares están solas, en solitario, se llaman monosacáridos. Pero también tienen la capacidad de unirse con otras unidades de azúcar, formando disacáridos o polisacáridos. El disacárido más famoso es la sacarosa. La sacarosa es la unión de una glucosa y una fructosa. Este disacárido es también conocido como el azúcar de mesa o el azúcar procesada, la refinada, el azúcar corriente. Como ven, aquí están las 2 estructuras. En este caso tengo un azúcar de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y esta antenita es del número 6. Y una de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso la glucosa más una fructosa, la fusión de estas me da una sacarosa. Como puedes observar, aquí mis azúcares ya no están en configuración lineal, formando una cadena, sino que se cierran formando figuras geométricas. Este proceso se llama ciclación de las azúcares. Las azúcares en forma cíclica o en este tipo de configuración en forma de figura geométrica, repito, les da una mayor estabilidad. Y de esta manera son muy abundantes, o mejor dicho, de esta manera se presentan en lo que es el ADN y el ARN. El proceso de ciclación básicamente es a partir de un azúcar lineal o de cadena en forma de línea recta, en este caso la fructosa. Uno de los átomos de los extremos,
en este caso el quinto carbono, va a sentirse atraído por el oxígeno del grupo cetona. Te comentaba, era el oxígeno con doble enlace al carbono. Se cierra y le da este aspecto de forma pentagonal, con una antenita. Esta. El número 6 que no se unió el 5 con el oxígeno y le cierra en forma de pentágono con una antenita. De esta manera podemos obtener las azúcares cíclicas. En resumen, los glúcidos o azúcares son moléculas mucho más pequeñas que los ácidos nucleicos. De hecho, una de estas apenas conforma un nucleótido. Recuerda que el ADN y el ARN está conformado por varios miles de millones de nucleótidos. Entonces, estamos hablando de una molécula súper más pequeña. Comenzamos de nuevo resumiendo que las moléculas de azúcar están en unidades simples llamadas monosacáridos, ¿sí? Monosacáridos cuando están solas, pero tienen la capacidad de unirse entre ellas formando estructuras más complejas como los disacáridos o los polisacáridos. ¿Cómo puedes identificar tú un azúcar? Mediante esta presencia de grupos aldehídos o cetonas. Básicamente tienes que buscar un carbono que tenga un doble enlace a un oxígeno, en un extremo o en el medio. Y también la puedes identificar ya que estas generalmente se presentan en forma de ciclos. Recuerda, repito nuevamente, uno de estos ciclos, más una base nitrogenada más un grupo fosfato, es un nucleótido. En los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN existen varios cientos de miles de millones de nucleótidos. Es decir, la diferencia de tamaños es abismal. Ahora te voy a hablar de los lípidos o grasas. En este caso, te presento tres estructuras para que puedas diferenciarlas. Primero tengo el colesterol. El colesterol, como ves, es una molécula que tiene poca cantidad de oxígeno. Cada vértice, cada esquina, cada unión de estas figuras que tú ves aquí es una representación estructural del átomo de carbono. Es decir, aquí tienes carbono, 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 carbono y así sucesivamente. Por otro lado, tengo un ácido graso, ¿sí? Puede ser el aceite de palma, por ejemplo. Y repito, cada vértice, cada esquina, cada punta es un átomo de carbono. Por este lado tengo un triglicérido y al final tengo un fosfolípido. Hay presencias de oxígenos, pero de manera no son los protagonistas, como era en el caso del azúcar, que tenía el grupo cetona o el grupo aldehído. En este caso tenemos grupos ácidos carboxílicos. El grupo ácido carboxílico se identifica porque tiene la O del aldehído y un OH extra. De todos modos, otro consejo para identificar un ácido graso es que es una cadena larga de carbonos, muy larga de carbonos, 18 o más. ¿Sí? Estas cadenas largas de carbonos son conocidas como ácidos grasos, un aceite, una manteca, una margarina, una mantequilla, el mismo colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos. ¿Cuáles son las principales funciones? Como te mencionaba en la clase anterior, es almacenar energía. La grasa, el tejido adiposo, se almacena en tu cuerpo y en caso de extrema necesidad energética, a falta del azúcar, que era la fuente primaria, se puede convertir en energía. Lo malo es que el exceso de este cúmulo tiende a inutilizar algunos tejidos y órganos. Los ácidos grasos, junto a los azúcares, son de las biomoléculas más pequeñas. Otra función de los ácidos grasos, en el caso de los fosfolípidos, es formar parte de la membrana celular. En el caso de los ácidos grasos, de los fosfolípidos, podemos ver que ellos forman las
varias unidades de ellas forman la capa bicapa lipídica, se llama, en la membrana celular. Entonces, el fosfolípido tiene su cabeza de fosfato hacia el extremo y las colas, que son los ácidos grasos, ¿sí?, hacia el centro. Estas colas son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua, mientras que las cabezas son hidrofílicas, es decir, tienen cierta atracción o afinidad por el agua. De esta manera, la membrana tiene esta doble función que caracteriza la célula. Puede ingresar o botar líquidos, pero también al mismo tiempo puede mantenerlos dentro o mantenerlos fuera. De esta manera es selectivamente permeable la membrana. Por tamaño y por complejidad estructural, tenemos un contendiente, un competidor para el ADN. Si decíamos que el ADN es una de las biomoléculas más grandes, pues las proteínas no se quedan atrás. Entiéndase que por procesos de traducción, es decir, piensa en un diccionario de inglés a español. Tú en el inglés tienes una oración que con el diccionario lo traduces al español. El ADN son las instrucciones que vienen en un idioma determinado a base de nucleótidos, mientras que las proteínas es la traducción, es la expresión de este ADN por moléculas más chicas llamadas aminoácidos. En el caso de las proteínas tenemos, por su complejidad en la estructura, algunos tipos como proteínas lineales, proteínas en dos dimensiones, pueden ser hélices u hojas alfa. Tenemos proteínas en tres dimensiones, es decir, cuando estos pliegues se hacen como una esfera, como un enmarañado, una bolita, y cuando combinamos varias de estas estructuras tenemos proteínas cuaternarias. ¿Sí? Estructuras primarias, estructuras secundarias o en dos dimensiones, estructuras terciarias o en tres dimensiones, como una esfera, y estructuras cuaternarias, no hablo de una cuarta dimensión, simplemente es la combinación de varias terciarias. Te presento aquí la estructura de un aminoácido. Todo aminoácido en general cumple el siguiente patrón. En un extremo tenemos un grupo de amino, ¿sí? Es del nitrógeno con unos dos hidrógenos. Del otro lado tenemos un grupo carboxílico o ácido carboxilo. Es un grupo con el carbono, el oxígeno con doble enlace y un OH. Muy similar a un ácido graso. De hecho, el extremo es el mismo. A diferencia de este, es más pequeño, ¿sí?, ya que solo tiene estos dos lados, aminoácido, unidos en un carbono central que siempre va a tener arriba un hidrógeno y abajo un radical. Dependiendo este radical, hay 21 aminoácidos distintos que ingresan a tu organismo mediante la dieta. Estos aminoácidos se juntan en un proceso similar a la formación del ADN, aminoácido más aminoácido más aminoácido más aminoácido, así sucesivamente, para formar las estructuras de las proteínas. La unión de los aminoácidos tiene un nombre específico. Se llama enlace peptídico. Un enlace peptídico se produce cuando el extremo carboxilo del aminoácido 1 se junta con el extremo amino del aminoácido 2. En este proceso hay un intercambio, una unión entre la H del amino con el OH del carboxilo, liberando o produciendo H con OH, H2O, agua. Y la unión de los dos aminoácidos, ¿sí?, carbono con nitrógeno, se llama enlace peptídico. La unión de varios enlaces peptídicos te forma un polipéptido, o cuando ya la estructura se hace más compleja, ya pasa a ser una jerarquía superior llamada proteína. Recuerda, las proteínas tienen algunas funciones estructurales, de transporte, pueden ser una enzima, pueden ser una vitamina, pueden ser una hormona. Entonces te lo resumo así nomás.
Las proteínas son el cuarto tipo de biomolécula que vamos a estudiar. Ten en cuenta que este proceso es muy reiterativo, es decir, tengo el aminoácido, es una molécula compuesta por un extremo amino y un extremo ácido. En el centro tenemos un carbono unido a un nitrógeno y un radical. Este radical, dependiendo cuál sea, nos va a dar una diferencia de 21 tipos de aminoácidos distintos, que los ingerimos mediante la dieta. La unión de los aminoácidos se llama, o se la realiza mejor dicho, mediante un enlace peptídico. Nosotros podemos reunir tantos aminoácidos formando estructuras tan largas y tan complejas como el mismo ADN. Podría decirse que está en un segundo lugar, es algo más pequeño que el ADN, pero aún así es de gran tamaño. Tenemos tres tipos de estructuras proteicas: estructuras primarias, secundarias o en dos dimensiones, terciarias o cuaternarias. Para terminar esta lección, finalmente voy a hacerte un pequeño resumen de las 4 biomoléculas. Comencemos por las pequeñas. En este caso, las más pequeñas son las azúcares. Tienen entre 5 a 6 átomos de carbono, unidas con oxígenos obviamente, pero la característica es que son las más chicas y tienen grupos cetonas o aldehídos. Estas se pueden cerrar formando figuras geométricas como pentágonos o hexágonos en un proceso que se denomina ciclación. Las segundas en tamaño son los ácidos grasos o lípidos. Son moléculas que ya poseen entre 16 a 28 átomos de carbono. Y entre ellos tenemos el colesterol, los triglicéridos, los triglicéridos, 1, 2, 3, o los fosfolípidos. Recuerda, el fosfolípido es integrante o es una pieza que se utiliza para formar la membrana celular. Luego tenemos a las proteínas. La unidad para formar una proteína es un aminoácido, extremo amino, extremo ácido. Juntando varios cientos de miles de aminoácidos, yo puedo tener proteínas primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. Pero debo juntar varias unidades de aminoácido. ¿Cómo se lo hace? Pues mediante un enlace peptídico. Finalmente, las estructuras más grandes, o el primer lugar, se lo lleva el ADN o ácido nucleico, ya que tiene su estructura llamada nucleótido, formada a partir de base nitrogenada, azúcar de 5-fosfatos llamada ribosa o desoxirribosa según el caso, y el grupo fosfato. La unión de nucleótidos se hace mediante estos fosfatos con el enlace fosfodiéster en una cadena, si fuera ARN, y en doble cadena como el ADN. Las cadenas se juntan utilizando puentes de hidrógeno. Esto ha sido todo por hoy en lo que respecta a las estructuras de las biomoléculas.